En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y lo crearás todo y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que te has dignado iluminar el mundo con el don del Espíritu Santo, concédenos participar de este mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Interrumpimos en este momento las meditaciones sobre la vida de Cristo para introducir una meditación que San Ignacio nos aconseja y que es específica y propia de él. Es la meditación conocida tradicionalmente como de las dos banderas. Y para quienes tenéis el libro de los ejercicios de San Ignacio, podréis seguirla en los números 136 a siguientes, hasta el número 147. San Ignacio nos ayuda a hacer en este momento un paréntesis en ese recorrido que estamos haciendo por la vida de Cristo y nos quiere ayudar a descubrir en qué medida el sí que le hemos dado al Señor es sincero, o por el contrario, se están mezclando en nosotros deseos sinceros de servir al Señor con engaños objetivos. Puede ocurrir efectivamente que una persona, con su mejor voluntad y pretendiendo en todo agradar a Dios, sin embargo no acierte. Y puede ser así que subjetivamente sea una persona que él piense que está caminando bien y objetivamente aquello sea una calamidad, ¿verdad? Para esto nos ayuda esta meditación de las dos banderas. Nos anima San Ignacio a comenzar el rato de oración que haremos después pidiéndole al Señor la gracia de conocer interiormente los engaños del demonio y de no dejarnos llevar por ellos. Y también la gracia de descubrir, conocer la vida verdadera que nos muestra Jesucristo, sumo y verdadero capitán, y gracia para imitarle. En el fondo nos va a poner el Señor ante los ardides, las estrategias que utiliza el diablo para alejarnos de Dios y cuál es el estilo propio y específico de Jesucristo, el que debemos imitar y el que debe ir conduciendo correctamente nuestra vida. Me parece que una anécdota de la historia puede ayudarnos a entender la finura de esta enseñanza de San Ignacio en la meditación de las dos banderas. Es el padre Rupert Mayer, un sacerdote jesuita que nació en 1876 y murió en 1945, y que ya está beatificado y recibió sepultura en Múnich, donde todavía se puede visitar su tumba. Bueno, pues este sacerdote jesuita, que era un hombre profundamente patriota, había ayudado en la Primera Guerra Mundial, había recibido una cruz de hierro por su mérito y por su heroísmo. Sin embargo, cuando llegó el ascenso de Hitler y del nacionalsocialismo en Alemania, fue de las primeras personas que se dio cuenta con olfato espiritual que aquello no conduciría a buen término. Y tuvo mucho mérito en este sentido. Todo el mundo se dio cuenta ya, iniciada la Segunda Guerra Mundial, que Hitler era un hombre loco y que muchos millones de personas podrían perder la vida si él ganara la guerra, y que además iba a abrir campos de concentración para exterminar al pueblo judío. Pero ¿cuántos alemanes se dieron cuenta de aquello a principios de los años 30? ¿Y cuántos lo descubrieron antes todavía, en los años 20? Seguramente no muchos. Y este sacerdote, Rupert Mayer, fue uno de ellos. Rupert Mayer les dijo a los miembros de la congregación mariana de Múnich que había al menos 3 elementos en Hitler que a él le parecía que venían del diablo. El primero de todos era que él veía a Adolf Hitler exagerar cuando expresaba las cosas en sus discursos y mentir abiertamente, decir una cosa y unos días después la contraria. En segundo lugar, que se daba cuenta de que era un hombre ególatra, le gustaba ser llamado el Führer y que en todos los edificios públicos e incluso en los hogares hubiera alguna fotografía o algún retrato suyo, que todo el mundo lo tuviera encumbrado
ser para todos una gran autoridad. Y en tercer lugar, se daba cuenta el padre Rupert Mayer que los chicos que se iban acercando a aquellos ambientes del nazismo, que los que se iban integrando en aquellos ambientes se contagiaban de odio a los extranjeros, en particular a los judíos, de odio también a los comunistas y a los adversarios políticos, de rabia, de indignación, de odio. Y el padre Rupert Mayer dijo, estos tres son signos del diablo: la mentira, la soberbia, el odio, nunca proceden de Dios. Muchas personas le decían al padre Rupert Mayer, pero padre Mayer, si está prometiendo una regeneración de Alemania, Hitler, si además se van a poner en marcha la construcción de muchas obras públicas, de carreteras, de puestos de empleo, un ejército poderoso, esto va a significar prosperidad para nuestra tierra. Y el padre Rupert Mayer decía, esto viene del demonio. Donde hay mentira, soberbia, donde hay odio, no se construye nada sólido. ¿Por qué pudo el padre Rupert Mayer averiguar esto casi con 20 años de antelación al inicio de la guerra? Lo pudo adivinar porque era un hombre formado en la escuela de los ejercicios espirituales de San Ignacio y por tanto que había hecho muchas veces esta meditación de las dos banderas y que tenía ese cierto olfato espiritual que permite descubrir pues por dónde está el rastro del Señor y qué otras cosas tienen un aspecto que no parece que sea de Dios, aunque en apariencia estén recubiertos con mucha propaganda. Pues esa es la gracia que le vamos a pedir al Señor para nosotros, que nos conceda también a nosotros este olfato espiritual de los santos para descubrir lo que viene de Dios y también lo que no marcha, lo que huele mal, lo que en el fondo no nos ayuda y nos puede perjudicar espiritualmente. En esta meditación vamos a caer en la cuenta, una vez más, porque es algo que ya sabemos, que hay un mundo que escapa a nuestros sentidos corporales. Con la vista, con el oído, con el tacto, con el gusto, podemos ver a muchas personas, ver paisajes, ver ciudades, ver la naturaleza, pero hay cosas que no se ven con los ojos y que sin embargo existen. Y hay cosas que no se escuchan con los oídos y que sin embargo son reales. A un niño se le puede explicar fácilmente. Aunque te asomes al microondas, no ves las ondas con las que se calienta el vaso de leche. Y sin embargo las ondas existen, aunque tú no las veas. Metes el vaso, lo pones un minuto, lo sacas y está caliente. Luego hay cosas que existen aunque escapen a nuestra vista. Bien, pues hay todo un mundo que escapa a nuestra vista, que es el mundo pues de la influencia del Señor a través de nuestra conciencia, de los ángeles, de los santos, pero también, desgraciadamente, el mundo de las tentaciones, del maligno, el mundo del diablo y de sus ángeles. No se ven con los ojos, pero son reales, existen, y a veces tratan de engañarnos, de seducirnos, como a Adán y a Eva. A veces tratan de alejarnos de Dios, y lo hacen de esta forma sutil y engañosa, disfrazados en muchas ocasiones. Bueno, pues, ¿cómo podemos hacer esta meditación? San Ignacio nos propone una imagen que, aunque él se compuso en su mente, y en ese sentido podemos decir que es imaginaria, tiene fundamento real. Es decir, él le pone colorido a esta imagen, pero el fondo y el sustrato de lo que nos enseña en esta meditación existe como él nos lo enseña. Él nos dice que nos figuremos que hay un gran campo de batalla. Podéis imaginaros una pradera de muchos kilómetros de extensión en la cual están dispuestos dos ejércitos listos para la batalla. En un extremo, un ejército muy bien organizado y muy disciplinado. En otro ejército, en el otro extremo, el otro. Cada uno de ellos ocupa un espacio,
cada uno tiene un líder que lo capitanea, cada uno tendrá también una estrategia, unos propósitos, un objetivo final. Esta es la imagen que nos propone San Ignacio, imaginarnos un campo de batalla. ¿Esto es verdad? Bueno, pues exactamente con estas palabras no sabemos que en ningún lugar concreto de la tierra pues hayan luchado Jesucristo y Satanás, cuerpo a cuerpo, sus ejércitos unos contra otros, como en esa gran pradera. Pero la verdad de fondo que expresa sí es cierta. En este mundo estamos en lucha. Y aunque no veas a tu alrededor trincheras, ni huelas a pólvora, hay una gran batalla en ciernes. Hay una gran guerra que se está librando. Y es la guerra entre el bien y el mal. Es la guerra entre el pecado y la gracia, entre Jesucristo y Satanás. Es una guerra que se libra en todas partes. Ningún país podríamos decir que se vea libre de ella. Ninguna ciudad está exenta de esta lucha entre el bien y el mal. Ninguna familia, ni siquiera ninguno de nosotros. También en nuestro corazón, en nuestro interior, hay muchas veces una batalla interior. Uno sabe lo que tiene que hacer, pero le cuesta esfuerzo, tiene que luchar. Y uno a veces sabe lo que tiene que evitar, pero le atrae con mucha fuerza y de alguna manera se tiene que defender contra esas tentaciones e insinuaciones. Ser bueno no es fácil, sino que tiene su complejidad. Y a veces cuesta mucho sacrificio. Y otras veces tiene uno el peligro de ser engañado, como en una guerra en la que te pueden golpear no porque tú hayas sido más débil, sino porque has sido más torpe y no te has dado cuenta de por dónde te venían los enemigos. Así sucede en nuestro corazón y así sucede también en nuestro mundo. Cuanto más queremos seguir a Cristo, más tenemos el riesgo de no dar con lo fundamental y más tenemos el riesgo de ser seducidos y engañados y con buena voluntad y sin pretender ofender a Dios, irnos año a año alejándonos de Él porque vamos siendo seducidos o engañados por el maligno. Bueno, pues vamos a estudiar estos dos ejércitos que combaten en esa gran pradera, en ese gran campo de batalla del que os hablaba. A un lado, nos decía San Ignacio, está el demonio. El demonio está sentado, nos dice que nos lo figuremos así, en una gran cátedra de fuego y humo. ¿Por qué debemos imaginárnoslo de esta manera? Pues porque el demonio es muy soberbio y por eso busca para sí mismo un lugar de honor, estar por encima de todos, como en un trono que se eleva por encima de todas sus huestes. Y es un trono que está rodeado de humo, el humo de la confusión, el humo de la mentira. Cuando hay humo, no podemos ver bien qué es lo que tenemos cerca. Pues así suele el demonio actuar en ocasiones, rodeando de humo, de confusión, de engaño nuestra vida, para de esta manera que nos confundamos y que erremos en el camino que tenemos que tomar. Y él tiene unos aliados que son su ejército, que son, por supuesto, todos esos ángeles caídos que acompañan al diablo y que pretenden hacer daño y perder a las almas. Y los envía por el mundo entero, los envía a todas partes para que vayan tratando de engatusar, enganchar y engañar al mayor número de personas posibles. Y les da esta instrucción, y es que lo hagan seduciendo a las personas. Claro, si viniera el demonio y nos dijera, vente conmigo al infierno, vamos a luchar contra Dios, pues cualquiera de nosotros diría, ¿pero tú te crees que estoy borracho? Jamás haría eso, no se me ocurriría. Entonces, ¿cómo lo hacen? De una forma sutil y de una forma sibilina. Lo que va haciendo es engañarnos paulatinamente. Él querrá tenernos
definitivamente encadenados para siempre en el infierno. Pero como eso no le resulta del todo fácil, primero tiende a nuestro alrededor como la tela de las arañas, que es tan fina y que parece que cualquiera la puede romper en un instante. Y después va tendiendo sobre nosotros hilos que van siendo más fuertes. Y más tarde, cuerdas y sogas. Y cuando ya uno está atrapado, entonces cadenas que él desea que sean definitivas en el infierno. Esa suele ser la táctica del diablo, irnos enredando cada vez más, pero sutilmente. Con algún ejemplo esto se puede entender muy bien. Hay, por ejemplo, muchos vicios que terminan siendo una gran esclavitud para el ser humano, pero que cuando uno comienza, piensa que no van a suponer ningún peligro para él. Por ejemplo, el que comienza fumando droga y dice, no, yo lo puedo dejar en cualquier momento. Lo hacen todos mis amigos, no tiene mucha importancia. Yo no estoy enganchado, cuando quiera lo dejo. Bien, eso es lo que piensa al principio. Pero llega un momento en que es tal el placer que esto le proporciona y el hábito que ha adquirido que es que ya no quiere dejarlo. Y más adelante es que ya no puede dejarlo. Y con mucha frecuencia de esa droga pasa a otra, y luego a otra más, y luego a otra más. Y llega un momento en que esto le tiene tan enganchado que tiene encerrado su corazón y aprisionada su voluntad. Y que ya de alguna manera se siente incapaz de salir de ese mundo. Esto sucede con las drogas, pero sucede también con el alcohol y sucede con otros muchos pecados. ¿Cuántas personas hay adictas a la pornografía? ¿Cuántas personas hay que no son capaces de dejar de mentir? ¿Cuántas otras se han visto sumergidas en una esclavitud, en una servidumbre, que si volvieran a nacer no entrarían por ese camino, pero que ahora tienen la impresión de que ya no son capaces de dejar, tienen la impresión de que les supera y no se pueden liberar de ella? Esa suele ser la estrategia del demonio. Y por eso conviene caer en la cuenta de esto antes de que nos veamos ya enredados y encadenados. Conviene que uno se libere de todo aquello en lo que el demonio le está atrapando, porque quizás si no, más adelante pueda ser tarde. ¿Y cómo suele el demonio alejarnos de Dios e introducirnos en su terreno y en su campo de batalla? San Ignacio dice que hay una escalera con 3 escalones que nos va haciendo introducirnos en su campo, nos va incorporando a su ejército. Y esos 3 escalones son estos: la codicia, la vanagloria y la soberbia. Vamos a explicarlo esto despacio, porque si no, a alguno le puede parecer muy complicado, ¿no? ¿Qué es la codicia? La codicia es ciertamente el deseo, pues, de tener muchas cosas. Es la avaricia. La codicia es el deseo de hacerse rico, es el deseo de tener bienes materiales abundantes y de sobra. La vanagloria es el gusto por presumir de lo que uno ha adquirido. La vanagloria es el contento interior de que todos los demás nos valoren, nos acepten y nos aplaudan. Y la vanagloria está muy unida a la frivolidad, a la superficialidad, en el fondo a buscar más el aplauso de los hombres, el agrado de los demás, que el agrado de Dios, ¿verdad? Una persona vanidosa es esa que siempre quiere quedar bien y por tanto hará lo que convenga en cada momento o dirá lo que haga falta con tal de tener siempre a los demás a su favor.
Y la soberbia consiste en considerarse uno por encima ya de los demás. El soberbio es la persona que no se deja corregir. El soberbio es el que piensa que él ya sabe todo lo que tiene que saber. Y es el que por eso humilla a los demás, a veces les trata con desprecio, porque en el fondo se ha situado en una posición muy por encima de los otros. Puede terminar siendo arrogante e incluso cruel con los demás, porque en su corazón ya no se considera débil y pecador, sino que considera que por su experiencia, por su formación, incluso por sus virtudes, él está muy por encima de los otros. Bueno, pues San Ignacio, después de aquellos meses que pasó en Manresa, y seguramente por una especial inspiración de Dios e intercesión de la Virgen, pudo escribir los ejercicios y darnos esta pista en la vida espiritual. Cuando una persona se aleja completamente de Dios, suele seguir este itinerario. Codicia, de ahí vanagloria, de ahí soberbia y de ahí todos los demás pecados. Me figuro que alguno de vosotros puede pensar, bueno, a mí esto nunca me va a suceder, porque yo soy una persona muy modesta, no tengo dinero, vivo una vida muy sencilla, y si por tanto no caigo en la codicia, ya no pasaré a la vanagloria, no pasaré a la soberbia, no caeré en los demás pecados. Ojo. También alguna persona puede pensar, bueno, soy religiosa, soy sacerdote, si hice como religiosa mi voto de pobreza, pues ya la codicia está descartada, porque yo nunca tendré dinero ni bienes personales propios. Luego ya estoy a salvo de las tentaciones del diablo. Cuidado, cuidado. La codicia no necesariamente es codicia de los bienes materiales. La vanagloria no es necesariamente ir a fiestas de lujo en puertos deportivos de ciudades famosas. Y la soberbia no es que uno se convierta en un dictador. Estos tres escalones están al alcance de todos. Y la tentación nos llega a todos. Y da igual que uno haya hecho un voto de pobreza o que uno viva en una casa tan humilde que ni siquiera tenga suelo ni agua corriente, que también el maligno a él le podría ir introduciendo en su ejército, el del diablo, con estos tres escalones. Bastaría, fijaos, con que cambiemos estas tres palabras por tres sinónimos. Donde dice codicia, poned conseguir. Donde dice vanagloria, poned lucir. Y donde dice soberbia, escribid dominar. Y esto ya sí nos puede suceder a todos. ¿Quién no ambiciona en la vida conseguir cosas? Cosas buenas, sacarse el carnet de conducir, aprender a tocar un instrumento musical, apuntarse a una escuela de idiomas para aprender un idioma extranjero, o superar unos cursos, o ser admitido en una empresa para trabajar, o que por fin me diga que sí, esta mujer, este hombre, de quien voy detrás. A todos nos gusta en la vida conseguir nuestros logros, nuestros objetivos, nuestros planes, nuestros proyectos. Y aquí viene el primer engaño. Si llega un momento en mi vida en que para mí lo más importante ya no es hacer la voluntad de Dios, ya no es agradar al Señor, sino conseguir mis objetivos, aunque estos objetivos fueran muy buenos, ya voy por un camino peligroso. Y eso nos puede suceder a todos, incluso a un sacerdote, a quien nos predica. Si para mí el objetivo en la vida fuera conseguir, qué sé yo, que hicieran ejercicios espirituales 1 millón de personas, y que cuando se abriera el Cerro de los Ángeles, todos vinieran aquí a celebrar la Eucaristía, y que luego dispusiéramos
de innumerables colaboradores. Si para mí el objetivo no fuera agradar a Dios, complacer a Dios, buscar su gloria, sino mis planes, mis objetivos, mis logros, ya voy por un camino peligroso, aunque esos objetivos sean muy buenos. ¿Quiere esto decir entonces que en la vida no tenemos que hacer nada, por si acaso ponemos en ello el corazón? No. Debemos ser diligentes y debemos trabajar con ánimo y con ilusión, pero rectificando siempre la intención. ¿Qué es lo que busco? ¿La gloria de Dios o salirme con la mía? ¿Qué es lo que pretendo, Jesús? ¿Que tú, pues, seas feliz? ¿O que yo logre al final de cada día apuntar las tareas que me he marcado y pueda ponerme una medalla y decirme, muy bien, eres un hombre eficaz, excelente, enhorabuena? Buscar la voluntad de Dios. Si el Señor quiere que saques ese título que estás buscando, sácalo. Si el Señor quiere que por fin consigas el carnet para conducir no sé qué vehículo, obténlo. Pero no pongas en todo eso tu corazón, sino en agradar a Dios. En agradar a Dios. Me edificó mucho saber que en una congregación religiosa en particular, cuando entraban las jóvenes, se les preguntaba qué es lo que sabían hacer y se les preguntaba si estaban dispuestas a no volverlo a hacer nunca más en su vida. Y algunas decían, bueno, yo sé tocar el piano, sé tocar el violín, hice 7 cursos, 8 cursos. Muy bien. ¿Y estarías dispuesta a dejarlo de hacer el resto de tu vida? Cuando alguna decía, no, para mí esto es fundamental, le decían, de acuerdo, pero entonces no debes entrar en esta congregación. En esta congregación no venimos a que cada una desarrolle todas sus capacidades y posibilidades y cumpla todas sus metas personales y sus sueños de desarrollo personal. En esta congregación venimos a agradar a Dios. Y tal vez en algún momento sea preciso que toques el piano, pero es posible que luego durante otros 20 años dejes de tocarlo. Si para ti es más importante seguirlo tocando que agradar a Dios, este no es tu sitio, le dijeron. Y creo que tenían razón. Tenemos este peligro, cada uno, de pensar que lo más importante en la vida es conseguir nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros proyectos. De ahí es muy sencillo pasar al segundo escalón, que es lucir. Hombre, que cuando he conseguido esto, pues me gusta que los demás lo vean y que se den cuenta de mi capacidad, de mi valía. Y no lo hace uno con mala intención, incluso piensa, no, lo que estoy haciendo es ponerlo al servicio de los demás. He conseguido comprarme este coche tan bueno y ahora estoy deseando llevar a todos mis amigos para que vean el coche tan bueno que me he conseguido. Lucir es en el fondo mostrar, enseñar todo lo que uno ha alcanzado con el deseo de ser reconocido, valorado, estimado, aplaudido. En el fondo es un cierto afán de protagonismo. Y esto no es bueno y no lo quiere el Señor. No lo vemos en Jesucristo, no lo vemos en la Virgen ni en San José, en la Sagrada Familia. Teniendo como tenían José y María al niño Jesús en casa, el tesoro más grande de todo el planeta, sin embargo, no van por la calle pavoneándose, presumiendo, sino que agradecen a Dios este don tan grande y al mismo tiempo viven con sencillez y con humildad, sin creerse mejores que nadie. Y cuando uno desgraciadamente ha caído en la codicia, conseguir, en la vanagloria, lucir, el siguiente paso es muy sencillo, la soberbia, dominar. En las conversaciones uno ya dice, bueno, pues de ese tema yo puedo deciros mucho porque, claro, es algo en lo que estoy muy formado. O de ese asunto, dejar que sea yo quien busque la solución
porque me parece que lo haré mejor que ninguno de los presentes, tengo mucha más experiencia que los demás. En el fondo, sin darnos cuenta, nos ponemos por encima del resto, miramos a los demás como hacia abajo, y eso es soberbia, soberbia. El soberbio es el hombre que se va endureciendo en su corazón. El soberbio es el hombre que ya no deja que nadie le corrija, porque piensa que él ya se lo sabe todo. El soberbio es el hombre que ya se indigna con facilidad, se irrita con frecuencia, porque le molestan los demás, que le interrumpan, que le lleven la contraria, que propongan otras cosas, y piensa que está rodeado a su alrededor de gente inútil, torpe, ignorante. ¿Todo eso qué es? Soberbia. Y el problema es que cuando uno ha llegado a ese tercer escalón de la soberbia, es muy sencillo que caiga en todos los demás pecados. El soberbio se consiente la gula, la lujuria y todos los demás pecados. Y siempre tiene una disculpa. No he podido hacer otra cosa. Esto en mi caso, para mí no es ningún pecado. Y cuando ya uno está así, es tan difícil salvarlo. Una persona así es una persona que ya tiene no hilos ni cuerdas, sino sogas y cadenas que lo aprisionan. ¿Quién podrá entrar en ese corazón para ayudarle a sanar? ¿Y quién podrá hacerle ver que necesita ser perdonado y curado, porque lleva camino de llegar al infierno? Esta es la estrategia del ejército del demonio. Pero al otro lado del campo de batalla está Jesucristo. Y nos dice San Ignacio que lo imaginemos en un lugar sencillo, humilde, gracioso, como un pastor que cuida de sus ovejas. Así es Jesús. Es tan humilde, es tan sencillo y es al mismo tiempo tan bueno. Y él también tiene sus colaboradores para esta guerra. Sus colaboradores son los ángeles, son los santos y son todas las personas que contribuyen a la extensión de su reino. No solo difuntos, sino también vivos. Nosotros queremos ser parte de este ejército de Jesús y luchar en la vida contra el mal bajo su bandera, pertenecer a su ejército, ser de los suyos. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Pues envía a sus emisarios y les anima a que busquen la salvación de las almas, a que busquen ayudar a todos. No atar y aprisionar, no, ayudar a todos. Y para ayudarlos, les invita a que animen a todas las personas a que suban esta otra escalera, que tiene a su vez también 3 peldaños. Primer peldaño, la pobreza espiritual. Segundo peldaño, deseo de oprobios y menosprecios. Y tercer y último peldaño, la humildad. Y de ahí todas las demás virtudes. Vamos por partes. Pobreza espiritual significa desapego interior de las cosas de este mundo. Esa indiferencia con la que tenemos que mirar los bienes materiales y todas las demás cosas que no son Dios. Ese aceptar un título, un vehículo, unos estudios, un dinero, solo en la medida en la que Dios lo quiere y puede ser un instrumento y una herramienta para cumplir su voluntad. Si Dios lo quiere y puede ayudarme a ser más santo, lo acepto. Si Dios no lo quiere o puede perjudicarme, lo rechazo. Pobreza espiritual es desapego del corazón, es no tener ambiciones, es no tener codicia, es vivir sin ansias.
Había un sacerdote muy célebre y muy santo que fue confesor de Santa Teresa de Jesús, que se llamaba Baltasar Álvarez. Y él decía que los deseos que nacen del amor propio, pues suelen ansiar nuestro corazón, ¿no? Ponerlo ansioso, desasosiegan, quitan la paz, nos vuelven impacientes. Tiene que ser ya, lo tengo que conseguir. Y se nota que son deseos del amor propio, porque una vez alcanzado ese deseo, tampoco dejan una paz duradera, sino que uno tiene que ponerse a buscar otro asunto que ambicionar. Una persona que está en el bando de Jesucristo es una persona que procura no tener ningún otro ansia que el ansia de agradar a Dios, de cumplir su voluntad y extender su reino. Y todo lo demás, si llega, bendito sea Dios, y si no, no pasa nada. Si lo quiere el Señor, lo recibo y lo acojo. Y si me parece que no es voluntad de Dios para mí, no me interesa. Así que pobreza espiritual. En algunos casos, pienso en las religiosas que han hecho su voto de pobreza, no es solo pobreza espiritual, de desapego interior, es también pobreza material. Es que viven con lo necesario para vivir. Y es que se han desprendido de todo aquello que no es imprescindible para el desarrollo de su vocación. Segundo paso, deseo de oprobios y menosprecios. Es lo contrario a la vanidad, a la vanagloria. El vanidoso pretende quedar bien. El vanidoso pretende siempre ser aplaudido y querido. El seguidor de Jesucristo es el que solamente espera el aplauso de Dios. Y lo que opina el resto de la gente le trae sin cuidado. Es el que quiere que le sonría Jesús, pero no le importa que haya gente que le ponga mala cara. Deseo de oprobios y menosprecios significa que uno desea compartir la suerte de Jesús. Señor, tú has sido rechazado. Ojalá sea yo rechazado por seguirte a ti. Señor, tú has sido despreciado. Ojalá sea yo despreciado por ser tuyo. Eso es deseo de oprobios y menosprecios. No penséis que consiste en ser masoquista y en que a uno le guste que los demás le traten mal. No, no es eso, no es eso. Es no pretender brillar en esta vida. No pretender llamar la atención, tener éxito, hacerse famoso, sino pretender vivir con Jesús y por eso pasar inadvertido. El hombre, la mujer, que busca solo la gloria de Dios, que no pretende ninguna gloria para sí mismo y que en la medida de lo posible procura hacer lo que tiene que hacer sin pretender ningún protagonismo, este es el que ha entendido estos deseos de oprobios y menosprecios. Y el tercer paso es la humildad. El corazón humilde es el corazón blando. Es la persona que escucha a todos. Es la persona que no desprecia a nadie. Es la persona que aprende de todo y aprende de todos. La que se deja enseñar y la que se deja corregir. Y esto es maravilloso. A todos nos encantan las personas humildes. Y a todos nos encantaría, creo, llegar a ser así. En el fondo nos gustaría. ¿Sabéis cuál es nuestro problema? Que queremos llegar a lo alto de esta escalera sin pasar por el primer escalón y el segundo. Entonces nos sucede esto muchas veces, que pensamos, me gustaría conseguir todos mis objetivos, me gustaría lograr todo lo que sueño, me gustaría tener todo lo que me hace falta y lo que me gusta, y me gustaría además que la gente se diera cuenta y que todos me estimaran y me aceptaran y me reconocieran y me aplaudieran. Y todo eso siendo muy humilde. Pero es que eso no es posible. ¿Cómo se llega a ser muy humilde?
se llega a ser muy humilde pasando por la humillación de no ser estimado y por la humillación de que uno no va acumulando medallas en su solapa, sino que hay una sola cosa que le importa, que es hacer feliz a Jesucristo. Nos gustaría ser humildes, pero también para llegar a serlo tiene que gustarnos este camino, que es el camino que nos propone Jesucristo, que es el camino para llegar a ser humildes y para llegar a ser santos del todo. Bueno, pues, ¿para qué nos sirve esta meditación? Nos sirve para mirarnos ante Jesucristo y pensar, yo dije, Señor, que quería ser seguidor tuyo, tu discípulo, tu amigo, pero realmente, ¿qué voy buscando en la vida? Si busco mi triunfo, mi éxito, mi riqueza, mi comodidad, mi placer, entonces a lo mejor no me estoy dando cuenta y estoy ya en el campo del enemigo. No, pero voy a misa. Sí, voy a misa, pero si lo que hay en mi vida es deseo de conseguir, de lucir, de dominar, esta es la misma estrategia del diablo. Aquí es cuando vuelve a recordarnos el padre Rupert Mayer. Qué peligroso es dejarse engañar, ¿verdad? No, padre Rupert Mayer, si Hitler nos va a construir carreteras, hará que nuestro país prospere, que seamos una nación prestigiosa, sí, y os llevará a todos a la muerte y al infierno. Y entonces caemos en la cuenta de que a veces queremos seguir a Cristo, sí, pero estamos escogiendo el camino equivocado. Seguir a Cristo es seguirle por el camino por el que Él desea ser seguido. Algunos pasajes que pueden ayudaros a hacer esta meditación, si es que esta imagen del campo de batalla y la pradera no resulta del todo útil, y también algunas preguntas para vuestro examen de conciencia. Pasajes: Mateo 13, 24, 30. Dice Jesús que en un campo crecían a la vez el trigo y la cizaña. Esto ocurre en el mundo y esto ocurre en nuestro corazón. Hay dentro de mí cosas buenas y cosas malas y crecen juntas. Y a veces el peor enemigo de la Iglesia no es un presidente de una nación. El peor enemigo a veces lo llevo dentro. Es mi ambición, es mi codicia, es mi vanagloria. El trigo y la cizaña. Segundo pasaje. Primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice San Pedro: sed sobrios, estad alerta, que vuestro enemigo, el diablo, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Oye, pues entonces realmente estamos en guerra. Esto parece que va muy en serio, esto no es una broma. Tercer pasaje, Efesios 6, 12. Dice San Pablo: vuestra pelea no es contra hombres, sino contra los espíritus malignos. Pero entonces existe el diablo, naturalmente, y los espíritus malignos, no te quepa duda. Algunas preguntas para vuestro examen de conciencia. Primera, ¿qué peligros corre tu alma? Quizá no estás atado con cadenas y sogas, pero ¿hay ya cuerdecitas a tu alrededor? ¿Hay ya hilos que te aprisionan? Segunda pregunta, ¿ves el riesgo de querer ser a la vez de Dios y mundano? Es decir, ¿ves el peligro que tenemos, en particular cada uno de nosotros, de estar poniendo una vela a Dios y otra al diablo? Sinceramente, ¿cuál de los dos bandos en esta guerra crees que con tu vida has hecho avanzar? ¿El de Cristo o el de Satanás? Tercera pregunta, ¿cómo es tu adhesión al bando de Cristo? En este ejército luchamos muchos
y entre nosotros tenemos que estar unidos. ¿Tú contribuyes a la unidad del bando de Cristo? ¿O a veces, de una forma absurda, andamos poniéndonos las zancadillas? Como un ejército en el que la infantería estuviera peleada con la caballería con la artillería y la artillería con el mando. Así nos sucede a veces en la Iglesia. ¿Qué prejuicios tan absurdos tenemos a veces? No, es que estos son de no sé qué grupo que no me gustan. No, es que aquellos son de un movimiento que yo no entiendo y no acepto. No, es que estas monjas no son de mi agrado. Pero hombre, ¿no estamos todos en la misma barca? ¿No luchamos todos en el mismo ejército? Tenemos que hablar bien siempre unos de otros y ayudarnos, que vamos juntos, que vamos remando en la misma barca. Última pregunta. ¿Vives tu vida como un combate en el que hay que luchar o con cierta ingenuidad? Hay personas, de verdad, que piensan que el mundo es como las montañas de Heidi, donde no hay ningún peligro y todos son animalitos silvestres agradables y bonitos. Oye, ¿tú te das cuenta de que hay lecturas que serían un gran daño para tu alma? Y series de televisión, y periódicos, y compañías, y personas que si te acercas y empiezas a vivir la vida que ellos viven, te van a alejar de Dios. Es decir, ¿tú te has dado cuenta de que este ejército nuestro tiene enfrente otro? ¿O vives con la ingenuidad de pensar que todo es bueno, tu alma no corre ningún peligro y nada malo te va a suceder? Bueno, como veis, esta meditación es seria y es fuerte. Hacedla con todo interés. Poneos un rato prolongado de oración y pedidle al Señor luz para que seamos de veras buenos soldados bajo su bandera. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.